Nunca debí aceptar nada de sus manos. Desde esa noche, algo me sigue esperando cuando el reloj marca las 12. Crecí en un pueblo pequeño del centro de México, de esos donde todos se conocen y las calles se vacían temprano. Desde niño escuché la misma advertencia una y otra vez: después de medianoche, nadie sale. No preguntas por qué, no discutes, no te asomas, simplemente no sales. Como casi todas las reglas del pueblo, nadie se tomaba el tiempo de explicarlas. Así ha sido siempre, decían. Y con eso bastaba. Hasta la noche en que decidí ignorarla. Tenía 22 años y acababa de regresar para las fiestas patronales. El ambiente estaba lleno de música, alcohol y risas. Cerca de las 11:30 me di cuenta de que había olvidado la billetera en casa de un amigo, al otro lado del pueblo. Calculé que tardaría 15 minutos en ir y volver. No pasaba nada, pensé. Nunca pasa nada. Las campanas de la iglesia dieron las 12 cuando iba de regreso. Fue justo entonces cuando noté el silencio. No había música, ni perros, ni viento. Solo el eco de mis propios pasos sobre la calle de tierra. El aire se sentía más frío, como si la noche se hubiera cerrado de golpe. Aceleré un poco, incómodo. Fue ahí cuando la vi. Estaba sentada en una banquita de madera frente a una casa abandonada. Una anciana pequeña, encorvada, con un rebozo oscuro cubriéndole casi todo el rostro. No la había visto antes, y eso ya era extraño en un lugar así. «Muchacho», dijo con una voz suave, «¿tienes hambre?». Me detuve por reflejo. No supe por qué. Tal vez por educación. Tal vez porque su voz no sonaba del todo humana, pero tampoco agresiva. Moví la cabeza lentamente, rechazando la oferta. «No, gracias. Ya voy a casa». Ella sonrió. Vi sus dientes, amarillentos pero completos. «Es tarde para andar solo por ahí», dijo. «Llévate esto antes de continuar». Metió la mano debajo del rebozo y sacó un plato envuelto en un trapo. Lo destapó con cuidado. Dentro había tamales. Todavía calientes. El vapor subía lento, llevando consigo un olor dulce y pesado que me revolvió el estómago. No sé por qué acepté. Tal vez por el hambre. Tal vez porque, en ese momento, sentí que negarme sería peor. Dudé un segundo, y aún así lo tomé. Estaba delicioso. Demasiado. El sabor era intenso, reconfortante, como comida hecha en casa después de un día largo. La anciana me observaba sin parpadear mientras comía. «No camines rápido», me dijo cuando terminé. Asentí, incómodo. Le devolví el plato y seguí mi camino. Me alejé sin mirar una sola vez. Esa noche dormí mal. Soñé con manos arrugadas tocándome la cara, con una voz que me decía que ya había aceptado. Desperté empapado en sudor, con un sabor extraño en la boca, como tierra húmeda. Por la mañana, bajé a la cocina. Mi madre me miró fijo apenas me vio. «¿No saliste después de medianoche?», preguntó. Le dije que sí, que solo fui por mi billetera. Su expresión cambió. «¿Después de las 12?». No respondí. No hizo falta. Ese mismo día, en el mercado, escuché a dos mujeres hablando en voz baja. «Anoche alguien volvió a verla», dijo una. «En la calle del Pozo». Sentí un nudo en el estómago. «¿A quién?», pregunté, fingiendo curiosidad. Las dos me miraron como si hubiera dicho algo prohibido. «A la vieja que ofrece comida», dijo una finalmente. «Pero eso no puede ser, ella murió hace más de 30 años». Me contaron la historia ahí mismo. Decían que era una mujer que vivía sola, que siempre ofrecía comida a los que andaban tarde. Que una noche, durante una hambruna, dio de comer algo que no debía. Que desde entonces, se aparece después de medianoche. Y que quien acepta su comida, no vuelve a ser igual. Regresé a casa temblando. Esa noche, justo a las 12, escuché que alguien tocaba la puerta.
Golpearon 3 veces, sin prisa. No abrí. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Muchacho, dijo la voz del otro lado. ¿Aún tienes hambre? El olor volvió a colarse por debajo de la puerta. Tan intenso que mareaba. No respondí. Los golpes se repitieron, más cerca, como si ya estuviera dentro. «¿Aceptaste?», susurró. «Ahora vendré todas las noches». Desde entonces, cada vez que el reloj marca las 12, siento hambre. No importa cuánto haya comido. Un hambre profunda, antigua. Y a veces, cuando no resisto y me asomo por la ventana, veo a la anciana sentada frente a mi casa, con un plato caliente en las manos, esperando a que vuelva a aceptar. Regresé al rancho después de casi 10 años sin pisarlo. Mi abuela había muerto y nadie más quiso quedarse con la propiedad, así que me ofrecí a pasar unos días ahí para limpiar, cerrar la casa y venderla. No lo hice por valentía, sino por nostalgia. Ese lugar había sido mi refugio de niño, aunque siempre hubo reglas extrañas. No salir de noche, no responder si alguien te llama desde afuera, y nunca, jamás, decir tu nombre en voz alta después del anochecer. La primera tarde transcurrió tranquila. El sol caía lento sobre los magueyes, el viento movía la tierra seca y el rancho parecía exactamente igual a como lo recordaba. Demasiado igual. Como si el tiempo no hubiera avanzado ahí. Entré a la casa antes de que oscureciera. Cerré puertas, ventanas, y me acomodé en el cuarto donde dormía de niño. La cama crujía igual, el techo seguía teniendo la misma mancha de humedad con forma de mano abierta. Me reí de eso, intentando convencerme de que los recuerdos exageran todo. A las 11 de la noche, el silencio ya era pesado. No había grillos. No había viento. Solo ese tipo de quietud que te hace sentir observado. Me acosté, apagué la lámpara y traté de dormir. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché pasos afuera. Arrastrados, torpes, moviéndose sin prisa por el patio. Me incorporé de inmediato. Pensé que podía ser algún animal, quizá un vecino curioso. Entonces, una voz habló. Dijo mi nombre completo. Sin gritar. Sin susurrar. Con una calma firme, como quien llama a alguien que ya conoce. Sentí como el frío me bajó por la espalda. Nadie en ese pueblo usaba mi nombre completo. Nadie, excepto mi abuela. Y ella ya estaba muerta. La voz volvió a hablar. No temas, aquí perteneces. Me quedé inmóvil, con la respiración atrapada en el pecho. Recordé la regla, no responder. La voz dio un paso más cerca de la casa. No tengas miedo, Dani. Ese diminutivo no lo usaba nadie. Era algo que solo mi abuela decía cuando me peinaba por las mañanas. Me cubrí la boca para no hacer ruido. Los pasos se detuvieron justo frente a mi ventana. Pude ver una sombra recostarse contra la cortina. No tenía forma definida. Era demasiado alta. Demasiado delgada. Pasaron varios minutos sin sonido. Pensé que quizás se había ido. Entonces, algo raspó la pared. Uñas largas, deslizándose con una calma insoportable. Tu abuela ya no puede cuidarte, dijo la voz, ahora más cerca, casi pegada al vidrio. Pero yo sí. No dormí esa noche. Permanecí sentado, con una silla trabando la puerta, mirando cómo la sombra se desplazaba de una ventana a otra hasta que el cielo empezó a aclararse. Cuando salió el sol, todo desapareció. Por la mañana, encontré huellas en el patio. No eran de pies. Eran marcas largas, como si alguien hubiera caminado usando las manos. Intenté convencerme de que estaba sugestionado. Pasé el día limpiando, evitando pensar en la noche. Al caer la tarde, fui al pueblo por comida. Una mujer mayor me miró fijamente al pagar. «Eres el nieto de doña Elvira, ¿verdad?»,
Preguntó. Asentí. Su expresión cambió. Entonces no deberías dormir ahí, dijo en voz baja. Ella la mantenía lejos. Ahora ya no hay quien cierre la puerta. No le pregunté a qué se refería. No quise. Esa segunda noche fue peor. Me acosté con todas las luces encendidas. A medianoche exacta, la voz regresó. Esta vez no estaba afuera. Estaba dentro de la casa. La escuché caminar por el pasillo. Cada paso hacía crujir el suelo. Se detuvo frente a mi puerta. Me tapé los oídos. La perilla comenzó a moverse lentamente. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Mi propia voz, del otro lado de la puerta, repitiendo mi nombre completo. No recuerdo en qué momento amaneció. Cuando reaccioné, estaba sentado en el piso, con la espalda contra la pared. La puerta seguía cerrada. La casa estaba en silencio. Me fui ese mismo día. No regresé por nada. Días después, un vecino me llamó. Habían encontrado la casa abierta. En el cuarto donde dormía, alguien había escrito mi nombre en la pared. Una y otra vez, con algo oscuro que nadie quiso tocar. A veces, por las noches, cuando estoy a punto de dormir, escucho esa voz suave llamándome desde el patio de donde esté. Y siempre dice mi nombre completo. Como si aún me estuviera esperando. Nací sabiendo que algo estaba mal conmigo. No lo digo como queja, lo digo como sentencia. En mi barrio, al sur de México, la miseria no se escondía, se respiraba, se pegaba a la piel como el humo del copal barato. Ahí crecí, entre calles rotas, perros flacos y rezos que no servían para nada. Mi madre decía que yo traía la marca. Mi abuela, en cambio, decía que era un don. Y las dos tenían razón. Pero ninguna vivió para ver en qué se convirtió. Cuando murió mi abuela Jacinta, nadie lloró. En el barrio se persignaban al pasar frente a su casa, como si la muerte no fuera suficiente castigo. Decían que curaba, que embrujaba, que cobraba favores que no se pagaban con dinero. Yo crecí escuchando esas historias mientras la veía moler hierbas, murmurar palabras que no entendía y quemar velas negras incluso de día. Antes de morir, me tomó la mano con una fuerza que no parecía humana. No dejes que entren, me dijo. Y nunca, nunca abras el cuarto del fondo. Por supuesto, lo abrí. No fue curiosidad. Fue hambre. Hambre de salir del hoyo, de escapar del barrio, de dejar de ser nadie. Mis amigos, Luis, Mariana y el chino, pensaron que solo era una casa vieja con cosas para vender. No les conté lo demás. Nunca debí traerlos. El cuarto olía a tierra mojada y sangre seca. Había frascos con cosas que no quise mirar demasiado, muñecos atados con hilos rojos y un espejo enorme cubierto con un rebozo negro. En el centro, un baúl de madera con símbolos tallados que reconocí demasiado tarde. Cuando lo abrimos, el aire se volvió pesado. No frío. Como si algo hubiera despertado y nos estuviera midiendo. Dentro había libros escritos a mano, collares de hueso, bolsas con dientes humanos y un cuaderno envuelto en piel. El nombre de mi abuela estaba en la portada. Abajo, el mío. Ahí entendí la verdad. Mi abuela no era una bruja. Era muchas. No estaba sola. Nunca lo estuvo. Esa noche, las luces del barrio se apagaron al mismo tiempo. Los perros aullaron como si vieran el fin. Mariana empezó a rezar. Luis se rió nervioso y el chino no dejó de mirar el espejo. Luis apareció días después, mudo, con símbolos tallados en el pecho. Mariana nunca volvió a ser encontrada. El chino regresó caminando al amanecer, pero no era él. Algo lo usaba como casa. Y yo me quedé. Porque entendí lo que mi abuela había hecho. Ella había contenido algo antiguo. Algo que no pertenece a la tierra ni al cielo.
un aquelarre que necesita sangre de su sangre para no desbordarse. Yo soy ese candado. Desde entonces, cada luna nueva escucho pasos en el cuarto del fondo. Voces de mujeres que nunca murieron del todo. Me piden que siga, que cobre, que ate destinos. La gente del barrio vuelve a tocar mi puerta. Por salud. Por venganza. Y yo acepto. Porque en México las brujas no nacen. Pasan de generación en generación. Y si algún día escuchas esto y sientes que alguien te observa desde el reflejo, tal vez ya sea demasiado tarde. El aire en el pequeño pueblo de San Mateo olía a polvo caliente y a hierbas amargas. No era un olor tranquilo. Era una advertencia. Mario llegó a la casa de su tía Elena con el último autobús, ese que trae el cansancio y las malas noticias. Su tía, una mujer de manos ásperas y mirada de acero, no dijo hola. Dijo, cierra bien la puerta. De noche, aquí, el viento tiene dientes. La primera noche, Mario creyó que eran solo los ruidos de una casa vieja. Pero cerca de la 1 de la madrugada, un chillido rasgó el silencio. No era humano, ni animal. Era como si el propio suelo gritara. Mario se encogió bajo la sábana, el sudor frío pegándole la camisa a la espalda. En el pueblo murmuraban que Doña Socorro, la que vendía remedios en el mercado, no había muerto de muerte natural. Decían que las de su clase nunca se van del todo. Días después, su primo Rafael lo tomó del brazo en la plaza. «¿Tú también oíste?», dijo en voz baja. «En mi azotea, anoche. Pasos como de cabritos, pero rápidos, furiosos, dando vueltas y vueltas». Rafael tenía los ojos inyectados en sangre. La segunda vez fue peor. Mario hablaba por teléfono con Lucía, su novia de la ciudad. Le contaba lo seco que estaba todo, lo quieto. De pronto, la línea se llenó de un zumbido agudo y se cortó. En el vacío que dejó el silencio, estalló de nuevo el grito. Esta vez venía de afuera, de la calle oscura. Se encendieron los ladridos, primero uno, luego todos los perros del callejón. Después se oyeron los gallos, las cabras, un coro de pánico que enloqueció la noche. Mario sintió el miedo subirle por la garganta, amargo como hiel. La ventana de su cuarto daba a la calle desierta. El aire frente a ella parecía espeso, vibrante, como mirar a través de un vidrio sucio. Con un temblor que le sacudía los huesos, se arrastró hasta el borde y miró. No estaba en un árbol. No había árboles en esa calle árida. Estaba en el poste de la luz. Encaramada en lo alto del poste de concreto, como un pájaro de pesadilla, había una mujer. Su cabello era una maraña blanca contra el cielo negro. No llevaba un vestido, sino algo que parecía hecho de jirones de sombra y tela vieja. No vio a Mario, miraba fijamente hacia la casa, con una intensidad que helaba la sangre. Pero lo peor no era su posición imposible, ni su aspecto. Era la sensación que emanaba de ella, un odio antiguo, paciente y terriblemente personal. Mario retrocedió tan bruscamente que cayó al suelo. Gateó hasta la cama y se enterró bajo las cobijas, conteniendo la respiración hasta que el corazón le golpeó las costillas. A la mañana siguiente, con la luz cruda del sol limpiando la habitación, se sentó a desayunar con su tía Elena. Le contó, con voz quebrada, lo de la figura en el poste. La describió, la postura agachada, los harapos oscuros, esa mata de cabello blanco como hilaza sucia. No terminó la descripción. El plato de loza que Elena sostenía se estrelló contra el piso de cemento, haciéndose añicos. El café manchó la pared como sangre vieja. Su tía, la mujer de manos duras y carácter más duro aún, palideció hasta ponerse ceniza. «Ella», dijo la tía Elena, y su voz ya no era de acero, era de papel a punto de romperse. Doña Socorro se subía hacia el poste para ver mejor, para lanzar sus maldiciones cuando estaba viva.
Dijo que se llevaría este terreno a la tumba. Y tú, acabas de describirla exactamente como la encontraron muerta, enredada en los cables, con la mirada fija hacia esta casa. Mario miró su taza de café. En el fondo oscuro del líquido, por un instante, creyó ver reflejado no su propia cara, sino la silueta torcida de algo posado en lo alto, esperando,